día, mi nombre es Juan Diego Parra, de la carrera de Informática Extensión Media del Instituto Universitario Antonio José de Sucre. Y voy a explicar los ejercicios pautados para la actividad 1 del corte 3. Voy a explicar la clase libros, que primero que nada se importa libros, también se importa el escáner. Se define la clase principal, que es libros. Se comienzan definiendo los atributos de la clase, como lo son título, autor, número ejemplar y número prestado. Está en string, lo que es el título y el autor, y el número ejemplar y el número prestado en int. Este almacena el título del libro, el nombre y el número total de ejemplares y la cantidad. Luego vamos con los métodos, que este es el constructor de toda la clase. El que recibe título, recibe el autor y el número de ejemplares. Accedemos a la propiedad dis.título para asignarle el título y dis.autor para asignarle el valor de autor, y igual con ejemplares. Y número prestado si lo iniciamos en 0. Luego vamos con los métodos, como tener ejemplares para disponible, que es un cálculo para obtener los ejemplares, valga la redundancia, entre el número de ejemplares más el número de prestados. Este es el otro método para mostrar la información, que imprime en la consola la información del libro, el título, el autor, el número total de ejemplares y de los ejemplares prestados y la cantidad actual de los ejemplares prestados, utilizando el método anterior, que sería este para llamarlo acá. Concatenamos el return de la función, lo que retorna la función con este string, y tendríamos eso. Este es el método principal main, que es donde llamamos al scanner. Podemos aquí hacer uso de la consola. Se le solicita al usuario ingresar el título del libro, el autor y el número de ejemplares. Luego se realizan las validaciones para que el número de ejemplares sea mayor a 0. Luego de eso se actualiza el número de ejemplares prestados, número de ejemplares de los libros, y luego se actualiza el atributo de los números prestados del objeto libro 1, que de hecho es un mal nombre, pero no hablemos de eso. Y luego por último se llama el método mostrar información justo acá, que permite llamar a mostrar los datos por la consola. Ahora vamos con la clase fracción. Se hace lo mismo, se importa el archivo principal de la Java, se importa el escáner, que de hecho esto lo podríamos subir para acá, y se crea la función, la clase principal fracción. Aquí tenemos dos variables, que es el numerador y el denominador, ambas en int, o sea numérico, y empezamos con los constructores, que en este caso es fracción, que es el constructor por defecto que inicializa el numerador y el denominador en 0 y en 1, disculpa. Y el fracción int, que es este otro, pero este recibe parámetros. Este constructor permite crear la fracción con los valores que se le pasan, o sea, con los valores que son otorgados. Y además de eso se realizan algunas validaciones, que ahorita vamos a hablar de eso, para que el denominador no sea 0 y poder simplificar la fracción. Entonces aquí vamos con los métodos, que es sumar, restar, multiplicar, dividir. Cada uno recibe otra fracción por parámetro y hace la suma de la misma. Luego aquí hace también lo mismo, y aquí hace también lo mismo, y aquí hace también lo mismo. Solamente que lo único que cambia es que aquí sumamos, en este restamos, en este multiplicamos la fracción y en este dividimos. También tenemos los métodos privados, como son simplificar, que
simplifica la fracción mediante el cálculo del MSD, que es el mínimo común divisor. Esto me costó bastante. Tenemos el GCD, que es para calcular el máximo común divisor con el algoritmo Euclides, y la validación de cero, que es esta función de acá, que es un método privado que, al igual que los otros, si el numerador es 0, ajusta el denominador a 1. Si el de arriba es 0, ajusta el denominador a 1. Tenemos el método toString, que básicamente retorna el numerador y lo concatena con el slash y el denominador. Entonces, para tener la fracción, para tenerlo en forma de fracción, en el formato adecuado. Y el método principal main, que es donde se llama el escáner y se muestran los datos por consola. Se le solicita al usuario ingresar la fracción, luego el numerador, luego el denominador, y finalmente se crea el objeto de la fracción. Acá se instancia y se imprime en la consola si hay un error, hace un try catch, y siempre y cuando la fracción no sea null, pues muestra el resultado de la fracción. En cuanto a la clase password, tenemos más de lo mismo. Importamos el package.com del password, importamos una librería llamada runtime y otra librería llamada scanner. Esta recibe un solo atributo, una sola variable, que es la contraseña en string. Aquí tenemos dos constructores: password para generar la contraseña, para que sea de 8 caracteres por default, y un segundo constructor que recibe como parámetro longitud, que indica la longitud de la instancia de la clase. Tenemos el método para generar la contraseña al azar. Tenemos el método para generar la contraseña al azar, que es un método privado que genera contraseñas aleatorias con la librería, y luego mediante un ciclo de repetición, se valida si es fuerte o no es fuerte. Tiene que tener 2 mayúsculas, 2 minúsculas, un dígito numérico y un carácter especial, que puede ser piso o punto. Si no, le mete genera un carácter aleatorio. Esto es para que cuando se genere una contraseña aleatoria. Luego eso se verifica con esto acá, que es el método es fuerte. Se le pasa por parámetro el constructor y punto string, con la función toString, donde se pasa string y se valida básicamente. Luego de eso tenemos el método main, que si mal no me equivoco está por aquí abajo, sí, que es donde se modifica la contraseña. Se hace la instancia del password, se instancia el escáner primero que nada. Si la respuesta es sí, pues ingresa la nueva contraseña, luego verifica si la contraseña está vacía, luego si es fuerte, pues se le pasa verifica si la nueva contraseña es fuerte. Si es fuerte, la contraseña se modifica. En el caso de que no, pues no es suficientemente fuerte y vuelve a preguntar. Y también si no se ingresa ninguna contraseña, te dice que te pide que inicie una contraseña. En el caso de que no sea lo suficientemente fuerte, te dice que no se ha modificado y vuelve de nuevo al comienzo. Luego aquí sí está el método main principal, y este era el método para modificar la contraseña. Aquí en el principal se instancia el password,
tenemos la muestra en consola, la concatenación de la contraseña. También la validamos a si es fuerte o no. Y luego para modificar la contraseña, en el caso tal de que la contraseña general no es lo que se quiera. Luego se utiliza un getter para obtener la contraseña actual y mostrarla en la consola, que es este de acá, que se ejecuta acá y acá. Finalmente, la clase empleado, para mí la más complicada, se importa el paquete empleado, se importa el escáner y se importa una librería llamada arrays. Aquí se declaran varias variables: el NIF, el nombre, el sueldo base, las horas extra, el tipo SR, el casado, el número de hijos, el importe de horas extra. Donde hay que destacar el sueldo base, que es un double, o sea, con comas, decimal. Numérico, estos son strings, y esto es un true o false, o sea, si está casado o no. El constructor por defecto, ¿sí? Y el segundo constructor, que recibe la variable NIF por parámetros para acceder al objeto dis, la propiedad de NIF, y asignarle el NIF, o sea, mismo constructor llamado nuevo. Luego vienen los getter y los zeros, que son los métodos para obtener y establecer por default los valores de los atributos. Es lo mismo: get NIF, retorna NIF, set NIF, agarras el objeto div.NIF inicial y lo seteas. El get nombre, que retorna el mismo nombre; el set nombre, que cambia el nombre actual; sueldo base, así con todas, porque son bastantes, sinceramente. Luego vienen los métodos de cálculo, son estos, que calculan las horas extras por importe horas extra, por ejemplo, el cálculo del sueldo bruto o las retenciones del impuesto. Luego un método toString, que básicamente concatenamos todo para que muestre un objeto de toda la información que se pide en el ejercicio. Y luego tenemos el método main, que es donde hacemos la lógica. Aquí importamos el escáner, el try catch. Luego creamos un array de objetos acá, y según el número ingresado por el usuario, se hace un bucle del número de empleados y se le preguntan los datos a todos los empleados: nombre, sueldo base, horas extras, tipo SR, casado, número de hijos, y se van asignando al array en el bucle de repetición del for. Luego de eso, se le pregunta la hora. Acá agarramos el array y lo ordenamos para que podamos ordenarlo de mayor a menor. El empleado que más cobraría sería el empleado en la posición número de empleados menos 1. Esto es porque es un array y bueno, hay que acceder a la posición 0. Y el empleado que menos cobra es esto, precisamente, el de la posición 0. El que más cobra sería empleado en el elemento número de empleados menos 1. Y el que menos cobra, empleado en la posición 0. Luego se muestra el empleado que más cobra, el que menos cobra, y luego se muestran todos los empleados. O sea, se recorre el array empleado y se muestran todos los empleados en el formato exigido.